Gracias. Bien, en primer lugar agradecer a Alexa Academy Perú pues, por haber tenido a bien invitarme para conversar y compartir con ustedes temas de suma relevancia académica. El día de hoy se me ha encomendado poder tratar un tema que de alguna manera viene cobrando relevancia de cara a la actual o el actual contexto del litigio civil, ¿ya? Ahora, el día de hoy nosotros vamos a conversar y a desarrollar y sobre todo a brindar un análisis macro y micro también del reglamento de actuación del módulo civil corporativo de litigación oral. Porque nosotros como abogados tenemos que conocer el contexto y sobre todo la reglamentación que va a regir la actuación que nosotros vamos a ejercer de cara al desarrollo de un proceso civil en el que se ha implementado la oralidad, ¿ya? Para esto vamos a tocar fundamentalmente 6 puntos. En primer lugar, vamos a abordar muy brevemente el tema de la implementación de la oralidad y vamos a entrar a desarrollar aspectos estructurales generales y el desarrollo propio de lo que nos plantea este reglamento del módulo civil corporativo de litigación oral. La implementación de la oralidad. Para efectos de contextualizar, seguramente ustedes, muchos ya saben, que desde hace un par de años atrás, específicamente desde el año 2018, desde fines del 2018, se viene implementando de forma progresiva la oralidad en los procesos civiles. Pero no solamente es que se venga implementando la oralidad en los procesos civiles, sino que estos procesos civiles orales, de alguna manera, en los que las audiencias van a ser orales, se van a desarrollar y van a ser tramitados en un contexto un poco distinto al que teníamos anteriormente. ¿A qué me refiero? Que estos procesos en los que se va a llevar a cabo audiencias orales se van a desenvolver en lo que nosotros conocemos como el módulo civil corporativo de litigación oral. Entonces, en el módulo civil corporativo de litigación oral, que va a estar conformada por varios juzgados, son estos juzgados que van a tramitar los procesos civiles tendiendo a la realización de audiencias orales. Desde el año 2018 se ha venido implementando de forma progresiva esta oralidad en los procesos civiles. Y a diciembre, solamente para mencionar, a diciembre del 2022, ya habían sido implementadas 25 cortes. En el año 2023, a inicios de año, una de las últimas cortes fue la Corte Superior de Justicia de Huaura. Y más recientemente hay una corte, que es la Corte Lima Este, que ha implementado la oralidad en los procesos civiles. Entonces, vean ustedes que de las de las 34 cortes que tenemos a nivel nacional, ya 25 han adoptado la oralidad. Incluso, lo más novedoso aún es que hay 9 cortes que están implementando en un segundo tramo. ¿Qué quiere decir en un segundo tramo? Que hay más juzgados de esa misma corte que están tramitando los procesos con oralidad y sobre todo rigiéndose bajo esta reglamentación que el día de hoy vamos a conversar, ¿ya? Entonces, vean ustedes que todas las cortes ya se han incorporado al proyecto piloto, o sea, están viniendo a trabajar, están trabajando para que en algún momento ya se implemente la oralidad dentro de su distrito judicial. Pero a la actualidad solamente tenemos 27 cortes. Entonces, la gran ventaja de la oralidad es que está dotando, de alguna manera, no en todos los casos, y no tal vez de forma uniforme a nivel de todas las Cortes Superiores de Justicia del país, en acortar los plazos, pero está haciendo o está marcando una ventaja y una diferenciación significativa con los procesos que se están tramitando bajo el vigente Código Procesal Civil, ¿no? Donde la estructuración procedimental es un poco distinta. Otra cuestión también que tenemos que rescatar de esta implementación de la oralidad
es que en su mayoría han sido los juzgados civiles los que están implementando la oralidad, ¿ya? Entonces, si es que se implementa la oralidad en un distrito judicial, en su mayoría, el gran porcentaje, si, si no es que me equivoque, la totalidad de los juzgados son civiles, ¿ya? En una menor medida tenemos el juego de paz letrado y también el tema de las salas superiores, ¿ya? Pero la tendencia, estimados y estimadas, es que se venga consolidando este modelo de oralidad a nivel de todas las Cortes Superiores de Justicia del país. Y a propósito de esta implementación, lo que el día de hoy vamos a conversar es un poco de los instrumentos normativos de gestión y sobre todo este reglamento para actuación de los módulos civiles corporativos de litigación oral. Estos instrumentos normativos de gestión, estimados y estimadas, se dio a partir del año 2020 porque ya se venían implementando Cortes Superiores de Justicia de forma progresiva y un poco más rápida. Y eso implicaba de que cada corte que implementaba la oralidad y que asumía este módulo civil corporativo de litigación oral, sacaba una propia reglamentación. Entonces, la Corte Superior de Justicia, el Distrito Judicial de Arequipa, tenía su propio reglamento. Cuando se incorporó la oralidad en Lima, también se sacó su propio reglamento. En el norte del país también sacaron su propio reglamento. Entonces, esa situación generaba o generó un desorden y lo que hizo el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en conjunto con el ETI, quienes son los organismos encargados de implementar la oralidad, dijeron, vamos a sacar una única reglamentación que va a aplicar y va a regir para todas aquellas cortes que implementan oralidad. Por eso es que tenemos la resolución, la 049-2020, que es el reglamento de funcionamiento del módulo civil corporativo y el manual de organizaciones y funciones del módulo civil corporativo de litigación. En esta resolución administrativa lo que van a encontrar es el detalle de en qué consiste este módulo civil corporativo de litigación oral, cómo se divide, cuáles son las funciones de cada miembro de este módulo civil corporativo de litigación oral, ¿ya? Pero, por otro lado, nosotros solamente nos vamos a ceñir en el reglamento de actuación para los módulos civiles corporativos de litigación oral. Este reglamento se encuentra en la Resolución Administrativa 015-2020 y es esta reglamentación, este reglamento que establece las pautas básicas que todos nosotros como abogados, abogadas, debemos de tener en cuenta de cara a enfrentar un proceso civil que se está tramitando en el módulo civil corporativo de litigación oral, ¿ya? Entonces, he ahí su importancia de poder conocer este instrumento normativo para saber qué vamos a hacer, cuáles son los principios que lo rigen, cuál va a ser tal vez el modelo procedimental que nos está planteando, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a analizar de un aspecto formal y también de fondo este reglamento de actuación de los módulos civiles corporativos de litigación oral. Entonces, iniciemos con un aspecto un tanto formal de este reglamento del módulo civil corporativo de litigación oral. Repito, este reglamento es un reglamento que nos indica cómo vamos a actuar y cómo funciona o cómo son o cuáles son los roles del juez, de las partes y los abogados dentro de este modelo de oralidad, ¿ya? Entonces, para eso se ha dado el reglamento, para establecer principios, nos explica el funcionamiento y sobre todo cuáles van a ser las funciones del abogado, cuáles van a ser las funciones del juez dentro del desarrollo de un proceso civil en este modelo de oralidad. El reglamento tiene esta siguiente división, ¿ya? El reglamento, como repito, está en la resolución 015-2020. Cuando uno revisa el reglamento, no hay un índice, no hay una estructuración a través de un índice que nos explique cuál es la estructuración formal. Pero de la revisión, nosotros podemos advertir lo siguiente. Solamente hay 2 títulos, ¿ya? Este reglamento solamente contiene 2 títulos. Pero lo interesante es que, y también lo criticable que algún sector de la doctrina ya ha señalado, es que establece o recoge de alguna forma los mismos principios
que está en nuestro Código Procesal Civil. Entonces, cuando uno revisa este reglamento, lo primero que va a encontrar es la regulación de 9 principios procesales, ¿ya? Entonces, repito, este reglamento nos va a decir 9 principios procesales que van a regir todo este modelo de realidad, todos los procesos que se rigen y que se van a desenvolver y se van a desarrollar dentro del módulo civil corporativo de litigación oral. En el título 2, estimados y estimadas, lo que se regula o lo que nos explica es qué cosa es el módulo de despacho judicial corporativo, ¿ya? Que nosotros conocemos como el módulo civil corporativo de litigación oral. Entonces, nos explica qué cosa es un despacho corporativo, ¿no? ¿A qué llamamos este nuevo modelo de gestión? Y también nos recoge, vean ustedes, 13 principios administrativos que van a regir al despacho judicial corporativo, ¿ya? Al módulo civil corporativo de litigación oral. Entonces, vean ustedes que en este primer título principalmente nos explican qué cosa es un módulo civil corporativo de litigación oral y qué principios administrativos rigen para este órgano administrativo, ¿no? Este órgano de gestión corporativa. En el título 2 sí ya empieza el tema a desarrollarse un poco mejor. Nos explican, bueno, qué es el modelo de gestión del caso, que seguramente ustedes lo han escuchado y algunos la denominan como el case management. Luego nos explica la actuación de los sujetos procesales, qué cosa van a ser los sujetos procesales. Y luego empieza la regulación de la actividad procesal, del artículo 11 al 24. Y aquí, cuando nos habla de actividad procesal, vean ustedes que nos va a explicar cuáles son los actos procesales, nos va a decir cómo va a ser el tema de la sentencia, los autos y los decretos, nos va a explicar qué órgano se encarga del tema de la calificación de las demandas y también cuáles son aquellas exigencias o criterios que tiene que tener en cuenta este órgano calificador de las demandas para la correcta admisión de las mismas. Luego también se va a desarrollar el tema del trámite, cuál va a ser el órgano encargado de tramitar el proceso después de haber sido calificado, y finalmente también nos va a hablar sobre el área de ejecución de la decisión final, ¿no? Posterior a la emisión de la sentencia, obviamente. Luego sigue, y creo que es la regulación un poco más importante y la que generalmente ustedes han escuchado en algunas otras exposiciones, seminarios o conferencias, y es sobre las audiencias y el modelo de audiencias y la cantidad de audiencias que nos propone este modelo de oralidad. Sobre las audiencias nos señalan algunos aspectos generales, luego se hace un desarrollo en el capítulo 6 del contenido de la audiencia preliminar y también el tema de la audiencia de pruebas. Como ustedes saben, el régimen de las audiencias, repito, el régimen de las audiencias en este módulo civil corporativo de litigación oral, en este modelo de oralidad o sistema de oralidad, si se quiere, va a tener principalmente 2 audiencias, ¿ya? El régimen de las audiencias en este modelo, repito, son el que contenga 2 audiencias, una audiencia preliminar y una audiencia de pruebas. Y también una audiencia única en los procesos sumarísimos, ¿ya? Esto lo vamos a explicar un poco más a detalle, pero vean ustedes que bajo este subtítulo se regula el tema del régimen de las audiencias que se aplican, que se usan en el módulo civil corporativo de litigación oral, ¿ya? Y finalmente nos habla muy sucintamente, en prácticamente casi 4 o 5 artículos, sobre las nulidades y las impugnaciones que uno puede presentar dentro del desarrollo de este proceso bajo el modelo de oralidad, ¿ya? Entonces, esta es la estructuración formal del reglamento del módulo civil y corporativo de litigación oral. El día de hoy vamos a analizar todo este reglamento, para tener una noción básica y sobre todo también un poco aplicativa de qué hacer en este sistema de oralidad, en este modelo de oralidad, en estos procesos en los que se ha implementado la oralidad, ¿ya?
algunos lineamientos en esta primera parte. En este módulo civil corporativo de litigación oral, lo que se ha buscado es la separación de funciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un área jurisdiccional, o sea, compuesta por los jueces, y los jueces se van a dedicar principalmente a tramitar el proceso, bueno, y a emitir la decisión final, ¿no? A resolver el conflicto de intereses. Y también vamos a tener un área de apoyo a la función jurisdiccional, es el área administrativa, ¿ya? Actualmente, en algunos distritos judiciales en los que no se aplica este modelo de oralidad, como muchos de ustedes sabrán, estas áreas están combinadas, ¿no? La jurisdiccional y la administrativa están combinadas. Y el otro elemento importante es que la base de este módulo civil corporativo de litigación oral es el modelo de gestión del despacho judicial. Es un nuevo modelo de gestión, de administración, de organización y de funcionamiento en la tramitación de un proceso judicial. ¿Ya? Entonces, esos son los lineamientos que tenemos que tener en cuenta. Ahora, la estructuración del módulo civil corporativo de litigación oral, hemos dicho que está en la otra resolución, ¿no? La 049. En esa resolución, lo que yo les he explicado, les he mencionado, es que está la distribución, la forma de organización y el detalle, el concepto de cada una de las áreas involucradas en este módulo civil corporativo de litigación oral. Y de ahí, tanto de esa regulación como en la regulación de la resolución 015 que estamos analizando, uno advierte que el módulo civil corporativo de litigación oral, este despacho, esta organización, va a estar compuesto, hemos dicho que, sobre la base de un área jurisdiccional que está compuesto indudablemente de los órganos jurisdiccionales, o sea, de los jueces. Y es por eso que el área jurisdiccional va a tener de alguna manera también dos áreas muy marcadas. Una que es la Junta de Jueces, que no es otra cosa que la reunión de todos los jueces que están aplicando la oralidad. Supongamos, solamente para poner un ejemplo, supongamos que en una Corte Superior de Justicia X tenemos tres o cuatro juzgados civiles que están aplicando la oralidad. Entonces, el área jurisdiccional de este distrito judicial, en esta corte, va a estar compuesto por una junta de jueces que son principalmente los cuatro, si es que no hay ningún otro órgano que implemente la oralidad dentro de esa corte. De esos cuatro, lo que van a hacer es elegir un juez coordinador, ¿ya? Para que los represente y para que, sobre todo, coordine con el administrador del mundo, ¿ya? El otro área importante de este módulo civil corporativo y litigación oral, vean ustedes, es el área de apoyo al órgano jurisdiccional. O sea, el área administrativa que va a servir de soporte y apoyo al área jurisdiccional. En esta área administrativa, lo que vamos a encontrar en primer lugar, y es uno de los más importantes, es el administrador del módulo. Va a haber un administrador, ¿no? Una especie de sugerente, quien se va a tratar de articular con los jueces y también con las otras áreas el correcto desarrollo y gestión y organización y funcionamiento administrativo del despacho judicial. También está el área de asistencia al juez y el área de desarrollo a la gestión del proceso. Esta área es muy interesante y la vamos a comentar muy brevemente porque esta área está subconformada por estas subáreas. Va a haber un área de calificación que indudablemente va a coadyuvar al tema de la calificación de la demanda, el área de trámite que va a ayudar al desarrollo y desenvolvimiento del proceso después de haber sido calificado, y finalmente el área de ejecución, ¿ya? Entonces, son estas tres subáreas que componen el área de desarrollo de la gestión del proceso. También vamos a tener el área de asistencia a las audiencias, el área de archivo modular y sala de lectura, y el área de soporte tecnológico, ¿ya? El área de soporte tecnológico. Entonces, esta es la estructuración del módulo civil corporativo de litigación. Así funciona un módulo civil corporativo de litigación oral según la normatividad que hemos venido indicando, ¿ya? Muy bien. Entonces, habiendo visto esta parte general
donde hemos visto la estructuración y también, no solamente el reglamento, sino también propiamente el módulo civil corporativo y litigación oral, vamos a empezar a desarrollar algunos aspectos generales, ya propiamente desarrollando este reglamento del módulo civil corporativo y litigación oral. En primer lugar, como les dije, recoge 9 principios procesales, ¿ya? Vamos a mencionar algunos para efectos de poder comentar y ver en qué difiere y en qué no difiere en esta regulación con la del Código Procesal Civil. En primer lugar, tenemos que este reglamento señala como principio procesal el principio de interpretación de principios procesales. Suena muy redundante y lo que este principio de alguna forma nos quiere decir es que se tiene que interpretar adecuadamente en función a la tutela de los intereses, ¿no? Materiales o sustanciales de las partes. Entonces, tenemos que interpretar de forma adecuada el tema de los principios procesales. El otro principio es de instrumentalización del proceso, y esto no es otra cosa que la repetición y el recordar de que todo proceso es un instrumento para la dilucidación de los conflictos de intereses, ¿ya? No es otra cosa que un instrumento para la solución de los conflictos. El tercer principio procesal es el principio de dirección e impulso de oficio, que como ustedes saben está a cargo del juez, ¿no? Este es un principio que de alguna forma nos indica que en nuestro Código Procesal Civil y también nuestro proceso en general recoge el principio o el sistema inquisitivo, ¿no? El otro es el principio de inmediación y aquí de alguna forma se sustenta la oralidad, ¿no? Porque es justamente bajo el principio de inmediación que implica la comunicación inmediata o el contacto directo con las partes y con las pruebas. Es este principio que se va a efectivizar o se va a desarrollar de forma mejor con la oralidad, porque es a través de las audiencias orales en que vamos a hacer efectivo y vamos a dotarle de un rico desarrollo a este principio de inmediación, ¿ya? Los otros son los principios de concentración y celeridad procesal, que nos dicen pues que el proceso se debe desenvolver en la menor cantidad de actos y ahorrar y evitar los costos, bueno, y ahorrar tiempo, esfuerzo y gastos, ¿ya? Vean ustedes que es casi similar, o bueno, por no decir la misma regulación que está en nuestro Código Procesal Civil. Y los siguientes principios también son los siguientes. Tenemos el principio de la buena fe procesal, ¿no? El principio de la buena fe procesal. Esta buena fe procesal, como sabemos, implica que todas las partes, y sobre todo los abogados, tengamos que contribuir y tengamos que litigar de buena fe, ¿no? Sin trampas, sin forma maliciosa, pero lo que recalca este principio de buena fe procesal y que tenemos que tener muy en cuenta es que nos van a poner, al momento de calificar nuestra demanda o contestación, un apercibimiento y nos van a recordar que tenemos que actuar de buena fe. Y nos van a poner los apercibimientos de que si no lo hacemos así, si no contribuimos adecuadamente y no litigamos de buena fe, vamos a estar sujetos y sometidos a sanciones. Lo otro es el principio de igualdad, ¿no? Que implica pues la ausencia, la no discriminación para alguna razón dentro del proceso. Lo otro es la vinculación y la formalidad, nos indica pues que las normas son imperativas, son de obligatorio cumplimiento. Y finalmente el principio de publicidad, que en este reglamento lo enfocan en el sentido de que las partes tenemos la posibilidad de acceder al expediente, ¿ya? Como nosotros sabemos, el principio de publicidad busca transparentar el servicio de administración de la justicia para las partes y también para los ciudadanos en general. Pero en este reglamento se precisa de que este principio de publicidad o por el principio de publicidad las partes podemos acceder de forma libre a la lectura, al conocimiento del expediente, ¿ya? Entonces, son esos los principios procesales que están establecidos en esta parte general del reglamento, ¿ya?
vamos avanzando. La siguiente parte que está en el reglamento es explicarnos qué cosa es el modelo de gestión del despacho judicial corporativo. ¿Ya? ¿Qué cosa es? Y cuando uno revisa el reglamento, simplemente nos dicen que es un nuevo modelo de gestión de organización del despacho judicial. Es un nuevo modelo de administración del despacho judicial. Y en este módulo corporativo, lo que es muy marcado, y vamos a repetir casi siempre, es que hay una división de funciones jurisdiccionales y administrativas. Dentro de este módulo se va a buscar que el debate siempre sea oral, que el servicio de justicia sea célere y transparente. Se va a procurar la especialización de las funciones, porque vamos a ver de que se busca que existan áreas determinadas. Hace el momento yo les he explicado que hay un área de calificación, hay un área de ejecución, ¿no? De trámite, y también hay un área de ejecución, ¿no? Calificación, trámite y ejecución. Entonces, va a procurar que los especialistas en los órganos de apoyo a la función jurisdiccional, los especialistas, los secretarios, solamente busquen que se dediquen a determinada actividad dentro de todo el proceso. Y por ende, va a fomentar el trabajo cooperativo y coordinado entre todas las áreas y fomenta la utilización de las herramientas tecnológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el módulo civil corporativo lo que se va a buscar es la extensa aplicación de todas las herramientas tecnológicas disponibles para la mejora del servicio de justicia. Esto es, si es que se implementa ya a plenitud el tema del expediente judicial electrónico, el tema también, bueno, las casillas que ya viene hace tiempo, las casillas judiciales electrónicas, etcétera. Cualquier implementación tecnológica tiene que estar incorporado en el módulo de gestión de despacho judicial para que promueva una mejora tanto en la gestión y por ende en el servicio de administración de la justicia. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nos dice o son los parámetros que nos señala el reglamento cuando nos habla del modelo de gestión, ¿no? Entonces, si ustedes le preguntan qué es el módulo civil corporativo de litigación oral, ustedes solamente dirán, es una nueva forma de organización y gestión del despacho judicial. ¿Cuál es la característica de este módulo civil corporativo de litigación oral? Su propio nombre lo dice, corporativo. Entonces busca una corporatización donde hay una división de áreas administrativas y jurisdiccional para coadyuvar y tramitar de forma célere el proceso judicial. ¿Ya? Entonces, ese es el módulo civil corporativo de litigación oral. También habíamos dicho que dentro de este reglamento se establecen principios administrativos para este módulo civil corporativo de litigación oral. Entonces, estos principios van a regir para este modelo de gestión, para este nuevo modelo corporativo de gestión del despacho judicial. El primer principio administrativo, y así se le denomina principio administrativo, es el principio de audiencia con oralidad, que no es otra cosa que el señalarnos de que las audiencias en este modelo de gestión del despacho judicial, en este módulo civil corporativo de litigación oral, van a ser evidentemente orales. El otro es el principio de adecuación a las innovaciones tecnológicas. Eso es lo que yo les venía comentando hace un momento, ¿no? Que este modelo de gestión, este módulo civil corporativo, busca fomentar el uso de las herramientas tecnológicas. ¿Y esto por qué? Porque es un principio administrativo de este despacho que se tengan que adecuar a las innovaciones tecnológicas. O sea, a las nuevas innovaciones, valga la redundancia, que se puede incorporar para la administración de la justicia. Este módulo civil corporativo tiene que buscar su implementación, ¿ya? Y su uso. El otro principio administrativo es claramente la separación de las funciones y que va de la mano de la especialización de las funciones. Lo que se busca es que cuanto más especializados sean las áreas que van a tramitar cada etapa, cada actuación, va a dar mayor celeridad al servicio de justicia, ¿ya? Y esto también va de la mano con el principio de eficacia y eficiencia que se va a buscar dentro de este modelo de gestión del despacho judicial, ¿ya? Ahora, pasemos a la siguiente parte, que es el modelo de gestión del caso. Dentro de este modelo corporativo de gestión del despacho, estamos hablando del despacho, existe también un modelo de gestión del caso, ¿ya? No se vayan a confundir.
Una cosa es el modelo de gestión del despacho, que es corporativo, ¿no? Cómo gestionar todo el despacho judicial. Y otra cosa es el modelo de gestión del caso. ¿Qué nos dice, qué se nos dice respecto del modelo de gestión del caso? Eso está en el artículo 3 del reglamento, y lo que nos dice es que los jueces y el área administrativa también tiene que gestionar y adaptar el proceso al caso. En función de mi caso, yo tengo que adaptar el proceso, ¿ya? Si mi caso es complejo, yo tendré un proceso un poco más difícil, obviamente. Si tendré un caso fácil, mi proceso tendría que buscar una mayor concentración, una mayor celeridad, porque el caso es relativamente sencillo. Entonces, eso es gestionar el caso, ¿ya? Y por lo tanto, también tiene que instrumentalizarse las medidas de optimización del procesamiento del conflicto. O sea, todos tienes que optimizar y gestionar correctamente el procesamiento del conflicto, ¿no? Por eso es que tienes que gestionar el caso, ¿ya? ¿Para qué? Para que en función a saber en qué consiste mi caso, yo voy a utilizar correctamente las etapas, las actuaciones, la cantidad de actuaciones que vamos a necesitar para desenvolver todo el proceso judicial. Y estas exigencias del caso, de gestión del caso, la vamos a encontrar en los artículos 3 y 4. Y lo que el reglamento nos dice es que el juez, para que haga gestión del caso, que algunos conocen como el case management, lo que tiene que hacer, evidentemente, es en primer lugar el estudio profundo del caso. Si el juez no conoce el caso, no va a poder adaptar el proceso al conflicto, ¿no? Entonces, la primera exigencia, y esto es muy importante rescatarlo porque tiene implicancias en algunas técnicas de litigación oral que también vamos a comentar al final. Este estudio profundo del caso va de la mano del siguiente punto, la identificación y adaptación del tipo del conflicto. Si ya conoces el caso, vas a poder adaptar el conflicto al proceso. Y esto también va de la mano de la tercera exigencia. Desde el saque, o si se quiere, desde la calificación de la demanda, ya uno tiene que ir identificando el material probatorio, ¿ya? Esa es una exigencia de conocer el caso. ¿Por qué? Para que no haya sorpresas en las audiencias que puedan realizar. Lo otro es que tenga que promover soluciones conciliatorias. Si tú ya conoces el caso como juez, evidentemente tú vas a poder formular adecuadas fórmulas conciliatorias, porque ya sabes, has identificado correctamente el tipo del conflicto. Y si ya sabes el caso, ya sabes el conflicto de fondo, vas a poder proponer fórmulas conciliatorias de una mejor manera. Y además, adicionalmente a eso, puedes generar acuerdos procesales. Las partes pueden acordar un menor tiempo de actividad probatoria, un menor tiempo el tema de los plazos, incluso pueden renunciar a tal vez a interponer algún medio impugnatorio, etc. Y finalmente, también la gestión del caso va a implicar a los abogados y a las partes. Porque según esta regulación del reglamento, las partes tienen que colaborar en la gestión del conflicto. ¿Y por qué tenemos que colaborar en la gestión del conflicto? Porque nos van a poner un apercibimiento, ¿ya? Entonces los abogados van a tener que estar prestos a colaborar en cualquier actuación que el juez pueda ordenar o el juez pueda decidir. Obviamente respetando el contradictorio, pero la premisa es que las partes tengan que colaborar en la gestión también del conflicto, porque si no, no van a poner multas, porque va a existir un apercibimiento en ese sentido. Entonces, esas son las exigencias de gestionar un caso para el juez y también, de alguna manera, para las partes, ¿ya? Vean ustedes entonces que este modelo de oralidad o este modelo corporativo y litigación oral, lo que se busca es hacer bien las cosas. Porque por un lado tenemos un nuevo modelo de gestión del despacho, de organización de todo el despacho, ¿no? De todo el trabajo dentro del despacho, pero también tenemos un modelo de una nueva gestión del caso, ¿ya?
Uno es a nivel macro, otro es a nivel micro. Entonces, vean ustedes la gran importancia y diferencia y la novedad de poder trabajar en este modelo de oralidad en el que se rige en este modelo civil corporativo de litigación oral. Bien, entremos ahora a la actividad procesal. Hemos visto qué es el módulo civil corporativo de litigación oral. Es un nuevo modelo de gestión. Hemos visto qué es la gestión del caso. Y ahora vamos a ver, entrando ya un poco al título 2, la actividad procesal. ¿Ya? La actividad procesal. Y en la actividad procesal, lo que nos señala el reglamento es una subdivisión, nos habla un poco de los actos procesales, y lo que he rescatado es que los actos procesales, entiéndase auto, decretos y sentencias, siguen la misma regulación, obviamente, el Código Procesal Civil. Pero lo novedoso es que cuando se regula o cuando nos hablan del acto procesal, entiéndase resolución judicial, esto es una sentencia judicial, nos establece la posibilidad de que esta sentencia judicial emitida por el juez dentro de este modelo de gestión del despacho judicial, este proceso con oralidad, pueda darse de forma oral, ¿ya? Puede darse de forma oral. Entonces, la sugerencia que nos da este reglamento es que el juez, si tiene que emitir una sentencia, procure que esta sentencia sea oral. Obviamente no va a decir todo el contenido de la sentencia al momento del término de una audiencia. Solamente explicará, dirá algunas razones y el fallo final, ¿no? Con cargo a que pueda notificarse posteriormente por escrito la sentencia para efectos de que las partes puedan hacer valer su derecho a la impugnación. Entonces, esta es una novedad, ¿no? Una novedad de alguna forma que es criticable o no, porque algunos dicen cómo dar una sentencia oral, o sea, no lo puede dar inmediatamente sin un periodo de reflexión, de revisión exhaustiva, minuciosa de la prueba documental o testimonial o incluso pericial que se haya podido dar en el proceso, ¿no? Yo entiendo de que estas sentencias orales van a ser en casos debidamente puntuales y sencillos, ¿no? Por ejemplo, un desalojo en lo que claramente existe la ocupación precaria, ¿no? Y donde incluso tal vez ni siquiera ha contestado la otra parte, perfectamente puede determinar la fundabilidad o infundabilidad de la demanda, ¿no? Pero, repito, solamente dará al finalizar la audiencia el sentido del fallo, algunos argumentos que han dado razón al fallo y propiamente la decisión final, ¿no? El fallo. Declarar fundada, infundada y ordenar algo. Otro asunto, otro asunto que también tenemos que ver es la calificación de la demanda, ¿ya? En la calificación de la demanda, que va a estar encargada también por área de apoyo a la calificación de la demanda, vamos a encontrar las siguientes novedades, si se quiere, o de alguna forma recomendación. Nos dice que cuando se va a calificar nuestra demanda, en el auto advisorio nos van a poner el recordatorio del deber de cooperación, ¿no? Y los debidos apercibimientos de sanción y multa, pues, ¿no? Luego, además, cuando esta área tenga que calificar la demanda, tiene que verificar la existencia de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Si es que al momento de ellos calificar la demanda, puede ser que la parte demandada o algunos de los demandados hayan fallecido, ¿no? Y también verificar correctamente si es que existen o no existen, ¿no? Puede ser que esa persona o vio un nombre, un prenombre, perdón, o seguramente es una persona inexistente, ni siquiera está en la base de RENIC. Entonces, la exigencia de esta calificación de la demanda es que se procure verificar la debida existencia en ese momento de las partes. Otra exigencia es el tema de la notificación en domicilio RENIEC. ¿Qué pasa si es que ustedes consignaron en su demanda un domicilio que dista o es diferente al que está consignado en la RENIEC? De advertir esta situación, el área de calificación de la demanda va a tener que disponer
la notificación en ambos domicilios. ¿Ya? Esto para evitar, bueno, futuras nulidades o algunas devoluciones de cédulas que puedan afectar y puedan dilatar extensamente el inicio del proceso. ¿Ya? Ahora, en el área de trámite es el área encargada, se va a encargar después de haberse producido el emplazamiento del demandado. ¿Ya? Y por eso es que esta área de trámite lo que va a verificar va a ser principalmente lo siguiente, ¿no? Verifica la contestación de la demanda, ¿no? Y la reconvención. Esta área lo que va a verificar en la reconvención, si es que se produce una reconvención, va a verificar, nos dice, la asistencia a la conciliación. Esto es, si es que el demandado ha planteado una reconvención, él va a tener que verificar, esta área va a tener que verificar esa reconvención y va a tener que revisar si es que la parte fue o no fue a la audiencia de conciliación. Porque según la normatividad de conciliación, la inasistencia tiene algunos efectos, ¿no? Tema de que tal vez no estás impedido de reconvenir, si es que la materia es conciliable, obviamente. Entonces, tengan mucho cuidado con esa situación. Y lo otro también es verificar la existencia de las partes nuevamente, ¿ya? Esto para evitar futuras nulidades o que cuando ya se ha tramitado de forma avanzada el proceso, se presente alguna parte diciendo que ha fallecido alguna de ellas y se tenga que lamentablemente incorporar a través de una asociación procesal a los herederos de alguna de las partes, ¿ya? Y el área de ejecución, bueno, es el área encargada después de haberse emitido la decisión final, ¿no? Es el área que va a ejecutar o va a procurar y propender la debida y correcta ejecución de la decisión final adoptada por el juez. Entonces, esa es la actividad procesal dentro del módulo civil y corporativo de litigación oral, sobre la base del reglamento que venimos a analizar. Y ya vamos a entrar un poco a lo que es el aspecto estelar de este reglamento de actuación del módulo civil corporativo y litigación oral, y que seguramente ustedes ya han tenido la oportunidad de conocer y analizar. Les he dicho que el régimen de las audiencias en este módulo civil corporativo y litigación oral plantea principalmente 3 audiencias, ¿no? Para cada vía procedimental, obviamente. Pero lo que tenemos que entender de forma preliminar es que en este proceso oral, algunos lo llaman, pero es la correcta denominación, es proceso por audiencias, este proceso civil dentro del módulo civil corporativo de litigación oral va a tener siempre una fase escrita y una fase oral, ¿ya? Y eso tenemos que tenerlo muy en claro. ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno ve la estructuración, o sea, la estructuración procedimental del proceso civil dentro del módulo civil corporativo y litigación oral, lo que va a encontrar es esto: una demanda y una contestación escrita. Entonces, aquí está lo que les he venido comentando, la fase escrita, ¿no? La fase escrita. Entonces, en el módulo civil corporativo y litigación oral, cuando les hablan de procesos orales, audiencias orales, no significa que todo va a ser oral, no significa que vas a ir a la audiencia y vas a leer tu demanda y ahí empieza todo. No. Vamos a tener una fase escrita, propiamente una fase, si se quiere, inicial postulatoria, porque la demanda y la contestación de la demanda, por ejemplo, también las defensas de forma, las excepciones, defensas previas o incluso también la reconvención va a ser por escrito. Luego de haberse desarrollado y calificado todo correctamente, de manera evidente, se va a seguir con la tramitación y vamos a tener una primera audiencia que es la audiencia preliminar, ¿no? Una primera audiencia que es la audiencia preliminar. Algunos la llaman también audiencia de esclarecimiento de los hechos. En esta audiencia preliminar es muy importante porque se van a desarrollar diversas actuaciones procesales, ¿ya? Luego, en un segundo momento, solamente si es que existe prueba que actuar, ¿ya? Vamos a tener una audiencia de pruebas.
Si no existe prueba que actuar, evidentemente esta audiencia de prueba no se va a llevar a cabo y todo va a quedar con la audiencia preliminar únicamente. Y también he señalado el tema de la emisión de la sentencia final, ¿no? Ahora, tiene que tener muy presente que la sentencia incluso puede emitirse al finalizar la audiencia preliminar o incluso al finalizar la audiencia de pruebas, dependiendo de cada caso en concreto. Se emite, ¿qué cosa? Razones y fallo, porque posteriormente se va a tener que notificar el íntegro de la sentencia a las partes en los domicilios procesales indicados para efectos de que ellos puedan impugnar esa decisión final. ¿Ya? Ahora bien, habiendo visto esta estructuración procedimental, vamos a ver algunas atingencias en estas audiencias que pueden ocurrir o no pueden ocurrir. ¿Ya? La primera interrogante que nos plantea o problemática que nos plantea en este reglamento de cara a la regulación de las audiencias es qué pasa si es que no van, la inconcurrencia de las partes a la audiencia. Y el reglamento es muy claro al decirnos lo siguiente: si las partes no van, no asisten a la audiencia preliminar, lo que hace el juez es proseguir y continuar el proceso. ¿Ya? El juez continúa el proceso. O sea, si las partes no van a la audiencia preliminar, el juez simplemente continúa el proceso, ¿no? Lleva a cabo la audiencia y normal, continúa el desarrollo del proceso. Pero si es que existe prueba que actuar y las partes no fueron a la audiencia de pruebas, ahí sí se produce la conclusión del proceso. ¿Ya? Inasistencia de las partes, de ambas partes. ¿Ya? Si inasisten ambas partes a la audiencia de pruebas, la sanción es la conclusión del proceso. ¿Qué pasa en una audiencia única? En los procesos sumarísimos, la inexistencia de las partes de igual forma produce la conclusión del proceso. Entonces, esas son las reglas que nos establece el reglamento para el desarrollo de las audiencias. ¿Ya? Ahora bien, vamos a ver también algunas pautas para el desarrollo de la audiencia. El reglamento lo que nos dice en el artículo 27 son pautas que el juez debe de seguir para el desarrollo de las audiencias. En primer lugar, el reglamento nos indica como una primera pauta que el juez tiene que indicar a las partes los asuntos a debatir y explicar las etapas de la audiencia. Entonces, de alguna forma, esto va a generar que los clientes, sus clientes de ustedes, doctores y doctoras, van a tomar conocimiento de lo que en verdad se va a desarrollar y se va a realizar en esa audiencia. Porque está establecido como una pauta, ¿no? Una pauta, una sugerencia para el juez, que el juez, le indique, les explique a las partes qué cosa van a debatir y las etapas de la audiencia. También otra pauta es obviamente moderar la discusión. Y como tercera pauta, muy importante, de cara a una técnica de litigación oral, es que el juez en el desarrollo de la audiencia puede impedir, dice. ¿Qué cosa? Alegaciones e intervenciones impertinentes, irrelevantes o prolongadas. ¿Y cómo va a impedir el juez esto? Interrumpiendo el uso de la palabra. ¿Qué pasa si es que tú haces un alegato o tú te quieres cuestionar algo, fijar un punto controvertido, etcétera, de forma impertinente, ¿no? Irrelevante, no tiene que ver nada con el conflicto, nada con la pretensión? O tú te quieres explayar dando un gran alegato de 20 minutos. El juez no te lo va a permitir. No te lo va a permitir porque está posibilitado bajo este reglamento, en el artículo 27, el de impedir el uso, incluso interrumpir el uso de la palabra cuando ustedes como abogados y abogadas están realizando intervenciones absolutamente impertinentes, irrelevantes y de forma prolongada. ¿Ya?
Y finalmente, una pauta también de desarrollo de la audiencia es el de garantizar el contradictorio, ¿no? Entonces, cada actuación que va a generarse dentro de estas audiencias va a tener que respetar el contradictorio, ¿ya? El contradictorio. Muy bien, entremos ahora al desarrollo de las fases de la audiencia preliminar, porque estamos en una audiencia preliminar. ¿Qué cosas van a hacer ustedes en la audiencia preliminar? ¿Qué cosas van a hacer ustedes en la audiencia preliminar? Ustedes como abogados o abogadas, cuando enfrenten, luego de ver la etapa postulatoria, ¿no? Demanda, contestación de demanda, cuando inician, cuando los convoquen a ustedes a esta audiencia preliminar, indudablemente va a empezar pues con el registro del audio y video y la verificación de asistencia de las partes y la identificación de las partes, ¿no? Fulano de tal, el abogado tal y el abogado tal, ¿no? Entonces, lo primero es que se va a identificar y se va a registrar en audio y video el desarrollo de la audiencia. Y lo primero dentro, como una primera fase dentro de esta audiencia preliminar a la que ustedes van a asistir como abogados o abogadas del demandante o del demandado en un proceso civil, es la formulación de los alegatos de apertura. Y en los alegatos de apertura, lo recomendable es plantear puntos estratégicos, incluso el reglamento señala eso, que los abogados debemos de procurar plantear puntos estratégicos que coadyuven o que busquen la correcta dilucidación del conflicto. ¿Y esto por qué? Porque si ustedes recordaron lo que hemos venido conversando hace unos minutos, la exigencia de este reglamento para el juez es el de conocer el caso. Según esta exigencia de gestión del caso, el juez ya tiene que conocer el caso. O sea, va a ir a la audiencia preliminar, doctores y doctoras, conociendo el caso. Por lo tanto, ustedes, como abogados y abogadas, no pueden ir a hacer ni siquiera un resumen de su demanda o su contestación de la demanda. Solamente señalar cuestiones puntuales y estratégicas, porque el juez ya conoce el caso. Y esa es la diferencia de la técnica de litigación, que es el alegato de apertura. Esa es la diferencia entre el proceso civil y el proceso penal. En el proceso penal es importante plantear una correcta y tal vez un poco más detallada alegato de apertura, porque el juez de juzgamiento es distinto al juez de investigación preparatoria, ¿no? El juez de juzgamiento no conoce nada del proceso penal, ¿no? De todo el proceso que se ha venido realizando. Y nosotros como abogados tendríamos que informarle y detallarle, plantearle, como dice, una película, tu visión de los hechos, de qué es lo que ocurrió. Eso no funciona en el proceso civil, porque no hay no hay un juez de sanamiento, no hay dos jueces. El juez es uno solo, el que te va a sanear, el que te va a hacer todo y te va a juzgar. Por eso es que tenemos que tener mucha atención en el desarrollo de los alegatos de apertura. Entonces, los alegatos de apertura las hacen el abogado del demandante, ¿no? Y el abogado del demandado, ¿no? Luego lo que va a hacer es el juez proponer fórmulas conciliatorias, ¿no? Para que las partes tal vez de forma armoniosa puedan solucionar su conflicto. Y no la gran novedad, pero lo importante de esta fase conciliatoria se va a dar porque el juez, según este reglamento, también ya conoce el caso y puede incluso proponer adecuadas fórmulas conciliatorias, porque ya conoce el caso. De no producirse en este tema de la conciliación, lo que se va a pasar en la siguiente subfase es que el juez va a decir, bueno, vamos a sanear el proceso. Y aquí se va, evidentemente, determinar la correcta relación jurídica procesal válida, se va a verificar nuevamente las condiciones de la acción y los presupuestos procesales, se va a dilucidar, por ejemplo, el tema de la formulación de una excepción que se haya formulado anteriormente. Entonces, en esta fase se sanea todo el proceso. Luego, lo que he visto ya en la práctica es que según el reglamento hay una fase, hay una fase de invitación a proponer puntos controvertidos. O sea, el juez invita a las partes, a los abogados de las partes, para que puedan indicar qué punto controvertido ellos consideran que se tiene que establecer como punto controvertido, valga la redundancia, dentro del proceso.
Luego de esa invitación o esa propuesta de las partes de los puntos controvertidos, lo que hacen los jueces es recién fijar los puntos controvertidos. Sin embargo, en la práctica, lo que he podido advertir es que los jueces son los que fijan los puntos controvertidos en primer lugar. Dicen, señor abogado demandado, los puntos controvertidos que el juzgado considera son estos. Y empieza a enumerar los puntos controvertidos que el juez ha señalado. Y le corre traslado a las partes y le dice, a ver, señores abogados, ¿conforme o quieren agregar alguno más? Entonces, y las partes van a señalar tal vez algún otro más y el juez va a evaluar si es que es o no pertinente para ser fijado como punto controvertido. Ya, entonces, no se vayan digámoslo así, de forma común, a asustar cuando vean que según el reglamento, primero se invita a conciliar, se invita a proponer puntos y luego recién el juez lo propone los puntos, cuando en la práctica el juez fija los puntos y a usted lo que le hace es invitarlos, pero a dar su conformidad o a proponer algún punto controvertido adicional. ¿Ya? La siguiente fase es el saneamiento probatorio. Y en el saneamiento probatorio, como seguramente algunos de ustedes sabrán, no es otra cosa que buscar la correcta admisión de las pruebas, ¿no? Se va a buscar bajo el filtro de relevancia, de pertinencia, que las pruebas sean lo mejor posibles y que ayuden a la correcta dilucidación del caso. En esta fase, lo que también va a ocurrir es que los jueces le van a solicitar a ustedes que puedan oralizar sus medios probatorios ofertados en su demanda o contestación de la demanda y señalar pues la utilidad, la pertinencia de cara al proceso judicial que están tramitando, ¿ya? Luego del cual el juez justamente va a decidir si admite o no admite esos medios probatorios. En esta fase también se va a poder dar y discutir la denominada prueba de oficio, ¿ya? Luego de haber saneado el proceso, de saneado probatoriamente, perdón, admitido o rechazado los medios probatorios, puede ocurrir dos situaciones, ¿ya? La primera situación, doctoras, es que el juez pueda convocar a la audiencia de pruebas, ¿no? Dices, finalista, bueno, habiéndose saneado el proceso, se han saneado las pruebas, y habiendo prueba que actuar, ¿no? Se convoca audiencia de pruebas, ¿no? Para tal fecha. Y esto es solamente si es que existen en el proceso y se han ofertado en el proceso prueba que actuar. ¿Cuáles son las pruebas que necesitan actuación? Declaración de parte, testigos, pericia, inspección judicial. Si es que en el proceso existe eso, entonces indudablemente el juez, luego de haber saneado probatoriamente, admitido o rechazado las pruebas, va a convocar a una posterior audiencia de pruebas para que justamente se actúen las pruebas en esta audiencia. O puede ocurrir una segunda situación. La segunda situación, doctores, es que si es que no existe prueba que actuar, solamente existe prueba documental y el juez ya ha visto que no existe nada más, puede disponer el juzgamiento anticipado del proceso. ¿Y qué pasa si es que dispone el juzgamiento anticipado? Dice, bueno, acá ya están todas las pruebas que existen y que se han admitido correctamente y no existe prueba que actuar. Entonces el juez dice, vamos a pasar al juzgamiento anticipado del proceso. Y si el juez hace eso, inmediatamente les va a pedir a ustedes que puedan elaborar y formular sus alegatos de clausura de forma oral, ¿ya? Sus alegatos de clausura. Por eso es que la recomendación es, tú tienes que ir bien preparado y saber desde el saque qué tipo de proceso, qué pruebas están actuando, y qué pruebas se pueden admitir o rechazar. Porque si es que se pasa por un anticipado al proceso, tú tienes que dar tus alegatos de clausura. Entonces, en determinados casos, vean ustedes que si uno va a esta audiencia preliminar, ya tiene que llevar sus alegatos de apertura, estar atento al desarrollo de todas estas fases para formular luego, posteriormente, sus alegatos de clausura, si es que existe el juzgamiento anticipado del proceso. ¿Ya? Por eso es que en esta audiencia preliminar lo que se busca es un debate
técnico, ¿ya? Un debate técnico. Por eso es importante que nosotros podamos conocer todo, todo a profundidad, ¿ya? El caso sobre todo a profundidad. Bien, entonces esas son las fases de la audiencia preliminar cuando nosotros empecemos, pues, a llevar casos, procesos dentro de este módulo civil corporativo de litigación oral. Luego tenemos la audiencia de pruebas. La audiencia de pruebas hemos dicho que solamente es cuando existe prueba que actuar. Y las fases de la audiencia de pruebas son muy similares, o por no decir iguales, que las fases que tenemos en nuestro Código Procesal Civil vigente. Se registra el audio y video y registro de video y audio, verificación de la licencia de las partes. Si existe prueba pericial que actual, se actúa, o por inspección judicial. Si no existe esto, si no existe eso, se pasa a la declaración de los testigos, ¿no? Se hace interrogatorio, contrainterrogatorio de los testigos, se hace la exhibición de los documentos, reconocimiento de los documentos, si es que así lo han establecido, la declaración de las partes, ¿no? Interrogatorio y contrainterrogatorio, y finalmente los alegatos de clausura, ¿ya? Los alegatos de clausura. Antes que me olvide, una vez finalizada el tema de la audiencia preliminar, el juez hemos dicho que puede incluso emitir la decisión final. De igual forma acá, si es que el caso ya le ha quedado clarísimo al juez, posteriormente a la emisión del alegato de clausura, el juez puede emitir una sentencia, ¿no? Dadas las razones y el fallo, ¿no? Las razones y el fallo, y posteriormente notifica el contenido íntegro de la sentencia, ¿no? Para que efectos que puedan apelar a la decisión. Entonces, estas son las fases de la audiencia de pruebas dentro de este módulo civil corporativo de litigación oral. Audiencia única. La audiencia única es para procesos, como ustedes saben, sumarísimos. Ahora, una aclaración también antes que se me olvide. La audiencia preliminar y la audiencia de pruebas son dos audiencias que se van a desarrollar solamente en procesos de conocimiento abreviado, ¿ya? Repito, en los procesos de conocimiento y los procesos abreviados vamos a tener estas dos audiencias, ¿no? De ser el caso, de estas dos audiencias. Pero en los procesos sumarísimos, como ustedes saben, vamos a tener la audiencia única. Y en esa audiencia única, lo que se va a juntar son las fases de la audiencia preliminar y la de pruebas que hemos venido comentando. Solamente se va a tener la fase. No significa que se va a desdoblar en dos subaudiencias, ¿ah? No, como es una audiencia única, todas las fases que hemos visto de la audiencia preliminar y todas las fases que hemos visto de la audiencia de pruebas, todas ellas se juntan dentro de la audiencia única, ¿ya? En los procesos sumarísimos, ¿ya? En los procesos sumarísimos. Bien, y ya para ir finalizando, algunos de ustedes seguramente habrán leído o van a conversar sobre el fracaso o no de la oralidad. ¿Por qué? Porque anteriormente ya estaba regulada la oralidad en el Código Procesal Civil desde el año 93, ¿no? Planteaba incluso tres audiencias. ¿Ya? Planteaba incluso tres audiencias. Por ejemplo, aquí está. El originario CPC, el originario Código Procesal Civil del 93, ¿no? Salió en el año 93, planteaba demanda, concentración escrita y planteaba tres audiencias: audiencia de saneamiento, de conciliación y de pruebas. Tres audiencias, y obviamente las audiencias orales. Con unas reformas a partir del año 2008 se modificó todo eso. Se modificó todo eso. ¿Y qué tenemos actualmente? Tenemos esto. Nuestro Código Procesal Civil regula demanda, contestación, solamente el auto de saneamiento es escrito, la fijación de puntos controvertidos y saneamiento obligatorio también es escrito, y solamente tenemos a la audiencia de pruebas como una audiencia oral. Entonces, eliminaron todas las audiencias anteriores. Ahora, este modelo de oralidad que fue reformado, ¿no? Porque había muchas audiencias y generaba, pues, excesiva carga y dilación de los procesos, no funcionó prácticamente en esos años la oralidad. Sin embargo, tanto el módulo civil corporativo litigacional que venimos conversando, como también el proyecto de reforma del Código Procesal Civil, lo que plantean es lo siguiente: el modelo procedimental que ustedes ya han tomado conocimiento el día de hoy. La demanda y la contestación es escrita, tenemos una audiencia preliminar, una audiencia de pruebas,
y posterior emisión de la sentencia final. ¿Cuál es la ventaja? Que solamente vamos a tener una audiencia y si el caso requiere, 2 audiencias. En el Código Procesal Civil originario, ¿qué teníamos? ¿Qué teníamos? Hasta, vean ustedes, hasta 3 audiencias, ¿no? Una audiencia de saneamiento, una audiencia de conciliación y una audiencia de pruebas. 3 audiencias, ¿ya? 3 audiencias. Por eso es que considero de que tanto el módulo civil corporativo y litigación oral, vean ustedes, por ejemplo, acá el proyecto del nuevo Código Procesal Civil también, solamente regula 2 audiencias y formula o busca el tema de la concentración, ¿ya? La audiencia preliminar es una audiencia muy importante que hemos visto que puede decidir el desarrollo de tu proceso. Entonces, particularmente, considero entonces de que el presente y el futuro son las audiencias civiles orales, ¿no? Tan igual como los procesos penales, los procesos civiles también tienden a que su estructuración procedimental incluya la celebración de audiencias orales. El presente, ¿por qué? Porque hemos visto que de forma progresiva se viene implementando la oralidad en diversas cortes del país. Y el futuro también, ¿por qué? Porque el proyecto del nuevo Código Procesal Civil apuesta también por este modelo de oralidad. Por lo tanto, tanto el presente y el futuro van a hacer que las audiencias civiles sean orales. Y es importante por eso que nosotros aprendamos y discutamos estas reglamentaciones y aplicaciones de los reglamentos en el desarrollo de los procesos civiles que se van a desenvolver y se van a tramitar dentro de estos módulos civiles corporativos de litigación, ¿ya? Bien, muchísimas gracias por su atención. Espero pues haber llegado a ustedes con información que les sirva y les sea útil para una mejor comprensión del funcionamiento de este módulo civil corporativo y litigación oral, pero también, sobre todo, conocer los roles y las funciones que tenemos nosotros como abogados y abogadas en la tramitación de los procesos civiles que seguramente nosotros podamos asesorar. La recomendación es constantemente estar actualizado y ver estas aplicaciones, un poco tal vez más prácticas de estos reglamentos, porque, como habrán podido notar, el debate es eminentemente técnico, ¿ya? Eminentemente técnico. Afrontar ahora una audiencia preliminar de forma correcta sobre la base de estos parámetros implica tener un conocimiento muy profundo del derecho procesal civil, de argumentación jurídica, de razonamiento probatorio, ¿ya? Entonces, no tenemos que volver o no tenemos que caer en los errores que originariamente, por ejemplo, cometieron los que han venido litigando en los procesos penales. No debemos cometer esos errores que tienen los procesos penales, la forma de asumir defensa en materia penal, ¿ya? Progresivamente se viene implementando esta oralidad y nosotros tenemos que prepararnos cada vez más. Muchísimas gracias. Quedo a disposición de algunos si es que tuviese alguna interrogante. En todo caso, en caso contrario, me despido pues con un cordial saludo y abrazo. Gracias.